Estimados alumnos, bienvenidos a este nuevo video tutorial para la siguiente clase. Vamos a ver en este video cómo asignar materiales, distintos materiales, también cómo crear o cómo modificar materiales para poder aplicar a los sólidos que hemos modelado. También vamos a ver algunas cuestiones de visualización para que podamos solucionar algunos inconvenientes que nos genera AutoCAD en esos aspectos. En esta semana yo les he encomendado que hagan el modelado de esta pieza que tengo el plano aquí visualizando en este momento, no es otra cosa que un raccord. ¿Qué es un raccord? Básicamente es una pieza que en un extremo tiene una rosca gas, una rosca BCP, y del otro lado tiene este perfil característico donde se acopla una manguera. Si vemos en el rótulo, esta pieza, el material de partida es latón hexagonal, pulgada de 1/4, cuestión de que si lo vamos a mecanizar, el hexágono ya está hecho, solamente debemos tornear el resto. Tenemos material latón. Vamos a ver cómo, una vez que hagamos el modelado de esta pieza, pasamos a asignarle ese material. Teniendo en cuenta que ya hemos visto todas las cuestiones de modelado, si alguien no la ha visto, les recomiendo que mire mis otros videos tutoriales, donde explico cómo hacer las roscas, cómo hacer la extrusión, cómo hacer la revolución, y puede llegar a esta instancia. Tenemos la pieza ya modelada y dibujada. Estamos en una visualización conceptual, donde se muestra un material opaco, se muestran las aristas. Lo primero que hay que saber es que vamos a una visualización realista. Cuando estamos en una visualización realista, vemos un material ya más parecido a una textura metálica, que ya tiene ciertos brillos, ya no me muestra las aristas, salvo que haya un cambio de geometría. Bien, algo quizás parecido a podría ser un acero satinado. Este material AutoCAD lo considera como global, no tiene otro nombre. Vamos a ver cómo asignar el material. Para ello vamos a entrar a la pestaña Visualizar. Si estamos usando AutoCAD en inglés, esta pestaña se llama Render. Y vamos a ir al explorador de materiales. Aquí tenemos todos los materiales que AutoCAD nos ofrece por defecto. Y están agrupados en diferentes géneros o familias. Por ejemplo, vamos a utilizar un material madera, por ejemplo. Vamos a utilizar caoba con brillo. ¿Cómo lo asignamos? Hacemos clic sostenido, lo arrastramos arriba de la pieza y cliqueamos nuevamente. Y nuestra pieza ahora es de caoba brillosa. Bien, perfecto. Esto no es lo que a nosotros nos interesa, sino que vamos a ir de la biblioteca, vamos a poner los metales. Ahora AutoCAD nos va a mostrar todos los metales. Vamos a utilizar el latón y como es una superficie que ha sido mecanizada con una buena terminación superficial, tiende a quedar pulida, entonces vamos a asignar el metal latón pulido. Una vez que lo asignamos, vemos que ocurre esto. Vemos que la pieza se visualiza negra, oscura, pero sin embargo presten atención cuando aparecen los brillos, que se ve un buen color del latón, pero generalmente la pieza la vemos negra, oscura, se ve ahí el reflejo. ¿Por qué sucede esto? Si utilizo cuanto más brillos el metal, más va a generar este efecto. Si utilizo aceros pulidos, aceros cromados también. Ahora, observen una cuestión. Si yo utilizo, por ejemplo, latón satinado, tiende a verse más claro. Y si yo le quito el brillo directamente, la pieza se puede ver. Ahora lo vamos a hacer, lo vamos a ver. ¿Por qué sucede esto? Vamos a explicar lo siguiente. Voy a hacer una esfera aquí de costado.
y la voy a dejar con el material global por defecto. Observemos el brillo de la esfera, que tiene un brillo. Estoy en una vista perfectamente superior. Tengo un brillo en el frente y un segundo brillo en el costado. Esto se debe a las luces que genera AutoCAD. AutoCAD tiene un sistema de luces por defecto. La primera luz son dos luces por defecto. Luego nosotros podemos crear diferentes tipos de luces. Podemos hacer desde acá, luz, un punto, por ejemplo, si colgáramos una bombilla, una bombita en el techo, iba a iluminar a 360 grados hacia los costados. Puedo jugar con la intensidad de la luz. Hay montones de cuestiones. Otra es un foco, por ejemplo, una linterna, un velador que tiene pantalla, entonces la iluminación es puntual y direccional. Bueno, distante, luz de red es, bueno, yo puedo bajar de diferentes fabricantes ya luces definidas con el espectro, la tonalidad. Bueno, nosotros cuando vamos a diseñar piezas mecánicas no nos interesan tanto los efectos, sino queremos que la pieza se visualice en su totalidad como si estuviera debajo del sol. Bien, está el sol, puedo agregar el horizonte, puedo agregar el cielo. Bueno, AutoCAD por defecto tiene dos luces. La primera luz, que es la que está de frente a la pieza y que genera este brillo el más intenso, es una luz que vendría a estar entre nosotros que estamos frente a la pantalla y la esfera. Y una segunda luz que está de costado, que es la que genera este brillo. Ahora, si yo giro la pieza, la luz siempre se corre con nosotros, siempre está interpuesta, de forma que la podamos ver en forma frontal. Esa es la luz que tiene por defecto AutoCAD, que es la que genera, voy a volver al material pulido, para que me aparezca el brillo, es la que cuando la giro en el brillo diagonal, hace que refleje y pueda ver ahí sí el color. Y otra cuestión, ¿por qué lo veo negro? Básicamente porque el metal es tan reflectivo que lo que está haciendo es reflejar el entorno, y el entorno es negro porque no hay nada, no es negro por el fondo de página. Si yo pusiera que el fondo de página es blanco, igual el material se visualiza negro. Al no haber nada, está reflejando la nada misma, o sea que todo lo que está reflejando es negro. Vamos a ver cómo poder solucionar esto y poder ver una correcta visualización. Lo primero que vamos a hacer es ajustar algunos parámetros del metal y lograr que no sea tan reflectivo. Estos materiales, porque tiene AutoCAD por defecto, no los podemos modificar, vemos que tienen el candadito, pero sí una vez que están asignados, yo los puedo modificar. Por ejemplo, voy a agarrar el latón pulido. Como es un metal, ya está asignado, no me deja modificarle muchas cuestiones. Sí podría, patrones de relieve, texturas, el patrón moleteado, placa de ROM, lo veremos en otro tutorial. Voy a duplicar el material, pero duplicarlo como genérico, para que me aparezcan más características que siendo un metal no me aparecen. Le voy a cambiar el nombre para poder reconocerlo luego. Le voy a poner latón pulido, editado. Bien. Lo primero que tenemos es el color. El color está con un sistema de colorimetría, RGB, que son los colores primarios, donde todos los colores se forman con la mezcla de los colores primarios. Los colores primarios son tres, es el rojo, el verde y el azul. El sistema RGB significa Red, Green and Blue, y es cuánto color tiene de cada uno, y en la mezcla de esos tres se genera este color. Va en una escala del 0 al 255. Este tiene 203 de rojo, 154 de verde y 59 de azul, y queda este color. Segundo, tenemos un difuminado, un lustre, resaltes metálicos, y acá es donde está el problema. Lo primero que tenemos es la reflexividad. Vamos a bajarle la reflexividad al 50%, y a veces lo modifica, a veces no, lo volvemos a aplicar
Y ahora vemos que la pieza está un poquito, si bien sigue siendo brillosa, pero llegamos a ver un poquito el color y al reflejar menos se empieza a ver un color, aunque un color feo todavía. Vamos a borrar la esfera, que ya no nos interesa. Vamos a ver cómo ajustar el entorno para que no afecte tanto a la pieza. Para ello, vamos a ir a la pestaña Render y vamos a ver entorno de renderización y exposición. Entonces, voy a achicar un poquito esta ventana para que se vea también el dibujo. Lo que vamos a ajustar es la exposición. Si yo aumento la exposición, se ve más oscura. Si yo la bajo, logro que la pieza sea más clara. Hasta lograr una cantidad de luz suficiente como para poder ver la pieza. ¿Bien? Entonces, jugando con la reflectividad de la pieza y la exposición, vamos a lograr que el metal se vea correctamente. Ahora, esto es pura y exclusivamente por el brillo. Presten atención qué pasa si yo le saco la reflectividad del material. Voy a volver la exposición a la que estaba. Aquí viene el 8.8. Ahí la pieza al ser opaca, su color se ve perfecto. Pero cuando le agrego la reflexividad, vuelvo a tener el problema de que la pieza se ve oscura. Entonces, ajustando la exposición, logro visualizar el color de la pieza. Por último, ¿qué pasa si queremos crear un color? Este no nos gusta, quizás es muy beige y no se acerca tanto a un bronce, a un latón. Podemos, por ejemplo, googlear el color RGB del bronce. Y ahí tenemos a alguien que ha subido cuál es el código, el sistema hexadecimal de el bronce 205.127.50. Entonces, volvemos a AutoCAD y le voy a decir que yo acá podría poner el color, que está todo el espectro, y cada vez que lo selecciono me va cambiando la composición de cada uno. Ahora voy a poner nuevamente el Kevin 205.127.50. Entonces voy a poner 205 y de rojo, 127 de verde, 50 de azul. Y ahí tenemos ese color. Lo cierro, lo vuelvo a aplicar. Y ahora lo tenemos en un poquito, un color más rojizo. Esto tiene mucho que ver con la composición del latón o del bronce. Bueno, estimados alumnos, los invito a que jueguen un poquito con los materiales, que modelen la pieza que les mandó el plano en la actividad, este raccord, que utilicen el tono de bronce que más les guste. No voy a evaluar el tono del bronce, sí el procedimiento para aplicarlo y también el procedimiento de dibujo. Espero que les haya gustado este tutorial, que les haya servido y nos vemos en la próxima semana.